Bendiciones espirituales en Cristo. ¿A usted le parece muy conocido el tema? Pues seguramente sí, porque esta es la reflexión número 2 que vamos a tomar sobre el mismo tema que ya vimos hace poco. Y tenemos un pasaje bíblico, Efesios capítulo número 1, versículos 3 y 4. El pasaje es bastante amplio, hay bastante que decir ahí, pero me voy a conformar algunas notas que tomé. Y pensando nosotros en el caso de nosotros como creyentes de este tiempo y creyentes que estamos en esta parte de la tierra, puedo considerar que el hecho de que seamos conocedores de la gracia divina se debe a la misma bondad de Dios para con nosotros. Que seamos conocedores de la gracia divina, obviamente se debe a la gracia, a la gran bondad que Dios tiene para con nosotros. De verdad que pensemos hoy como creyentes, tendríamos que decir que nos llegó la noticia de boca a boca, de boca en boca, se fue la noticia hasta nosotros. Pero hay algo que no ha podido cambiar y es la forma en cómo Dios, amando a la humanidad, quiso llegar hasta nosotros con un mensaje que pudo haberse distorsionado en el camino. Pero bendito sea el Señor, porque hasta hoy todavía se habla en el nombre del Redentor, aquel que vino y estuvo en tierra por unos años, dio su vida, mostró ese ejemplo, dio mandamientos y estableció una comunidad con la que la noticia comenzó a correr la tierra, y hoy por hoy hablamos del nombre de Jesús. Esto pues no podemos decirlo que es por voluntad nuestra, ya oímos que es por gracia, no por obras. Dios quiso alcanzarnos en esta parte de la tierra con su palabra. Y seguramente esa palabra hizo clic en nuestro corazón y nos hicimos seguidores de Jesús. Pero todo esto tiene que verse que es en base a la gracia del Señor, la gracia divina, y creo pues que tenemos que puntualizar la gran bondad de Dios para con nosotros los que moramos en esta parte de la tierra. Tenemos que alabar al Señor porque siendo nosotros una comunidad de la postrimería, podemos tomar en cuenta que el Señor todavía está pendiente de la gente que habita en el planeta, la gente que habita en la tierra. Desde esa manera de ver nuestra postura en la vida cristiana, se debe considerar que el lugar que tenemos nosotros en el corazón del Eterno es por su gracia, la cual nos ha sido traída a través del tiempo, y esto nos ha traído abundantes bendiciones espirituales. Yo quiero decirles que si pensamos en esto, mis hermanos, cada uno de los que estamos en Cristo, todos los que somos evangélicos, los que asistimos a una iglesia, por así puntualizarlo, podemos hablar de cosas que hemos logrado gracias a ser cristianos. Quiero decirles que conocí a una persona, llegó a la iglesia y llegó en una condición que nadie lo quería atender. A mí me tocó de mala suerte, por decirlo así. Le digo de mala suerte porque pudo haber buscado a otro y me buscó a mí. Yo andaba con una camisa blanca, bien blanca, y el hermano andaba todo mal en todo sentido, y él lo que hizo fue corrió y me abrazó. Yo también lo abracé y me quedé un poquito incómodo por el olor que él les pedía y la mancha que me dejó en la ropa. Me dijo, ora por mí. Y oré por él, allí en esa condición, oré por esa persona. Él lloró cuanto pudo y después se levantó y me dijo, solo esto me queda y lo quiero dar de ofrenda. Y se tomó un billete de 50 centavos y uno de quetzal y los puso en la ofrenda, que los hermanos cuando agarraron la ofrenda la agarraron así, porque el billete también estaba averillado. Entonces llegó en una condición terrible el hermano, pero ¿saben qué sucedió? Su llanto fue tan genuino que hasta hoy, después de unos 30 y algo de años, hasta hoy, él dice, desde que me entregué a Cristo, una noche llegué ebrio a la iglesia y dice, Cristo hizo una obra en mí y no entendí qué hizo, pero lo cierto es que cambié, dice él. Y hoy predico la palabra como señal de que Cristo hace al hombre feliz. Y la pregunta es, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede pasar eso en el corazón del hombre? Pues tiene que pasar únicamente por la gracia y la bondad de Dios, y el hecho de que seamos nosotros atraídos al amor de Él y que seamos en Él favorecidos, pues eso de seguro tiene que ver con una bendición espiritual que anida en nuestro espíritu, afecta nuestra alma
y también libera nuestro cuerpo. Y el hombre puede decir, no sé cómo pasó, pero pasó. Y a eso es lo que puedo yo, en mis palabras, decir, la gracia redentora de Dios. Y que podemos cantar con toda presteza, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, pero Dios hace al hombre feliz. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar que cuando hablamos de las bendiciones espirituales, en mi caso puedo pensar que Dios en su amor se muestra y se enfoca exactamente en el verdadero yo, en el verdadero ser. O sea, pensando en aquello que emana del insuflar suyo y es puesto en nosotros. Usted recuerda que dice la palabra de Dios que creó Dios al hombre y luego sopló en su nariz, insufló en él y fue el hombre un ser viviente. Y de esa manera él tiene conciencia, tiene intuición y tiene el hecho de sentir necesidad, como decía mi hermano que me antecedió, tiene necesidad de congregarse, tiene necesidad de juntarse con alguien. Y en este caso de necesidad de juntarse con alguien, el hombre se asocia con su fuente de creación. Y esto, pues, ¿cómo sucede? A lo mejor no lo podemos entender. Y tenemos que pensar que en el insuflar de Dios aconteció en sí ya la criatura humana con la que Dios tiene relación desde que lo creó. Dios busca al hombre a pesar de que el hombre se desvió. Y prueba de que lo busca, aquí estamos nosotros. De que no es una noticia vana, porque aquí estamos nosotros como prueba de que Él nos encontró en el camino, nos sacó de donde estábamos y nos puso en el camino correcto, y ahora somos lo que somos por la gracia de Dios. Y podemos decir nosotros, cuando nos preguntan si somos cristianos, y decimos sí, por la gracia de Dios, sí, por la gran bondad de Dios. Así que, mis hermanos, aquí tendremos nosotros que pensar que el existir de aquel tiempo tuvo también gran trascendencia, porque ese existir sigue siendo aún. Y el Dios que quiso comunicarse con la primera criatura que creó, que lo trajo a la existencia, ese mismo Dios se sigue comunicando con la criatura humana, porque el hombre sigue siendo creación de Dios. Así que si el hombre sigue siendo creación de Dios, Dios sigue buscando cómo relacionarse con el hombre. ¿Y eso es a través de qué? De su gran bondad. En Él no hay mudanza, ni hay sombra de variación. El mismo que fue ayer es hoy, y el mismo será mañana. Su amor será inagotable, y cada quien que tiene la oportunidad de accesar al amor del Señor tendrá razón para testificar que en verdad vale el esfuerzo y vale la pena ser cristiano. Ser cristiano con la intención de honrar al Señor. Tenemos que considerar que en el texto seleccionado para esta ocasión pudiéramos entenderlo sin mayores argumentos. No tendríamos necesidad de argumentar tanto en el texto que vamos a leer hoy. En este caso podemos comprender el mensaje que está escrito en ese texto sin mayores problemas. Y vemos cómo Pablo expresa sus palabras diciendo, en el texto que tenemos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en sí mismo, antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y lo hizo de acuerdo a su buena voluntad desde antes de la fundación del mundo. Dicho más sencillo, antes de crear al hombre ya tenía planeado hacerlo. Y cuando todo estaba ordenado, el último en ser creado fue usted y yo, en representación en Adán, en la primera criatura. Y de esa manera Dios sigue trabajando en el ser humano para honra y gloria de Él. Y así que nosotros somos afortunados. Aquí tenemos algunas cosas que decir. Cuando pienso yo en el bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta es una expresión que aparece en el Nuevo Testamento, por supuesto, y la cual, o sea, esta expresión es una expresión de alabanza
y de reconocimiento. Es una expresión de alabanza y de reconocimiento de que la gracia, todo suficiente de Dios, es notable y es abundante para nosotros. Y aquí tendremos que puntualizar que es abundante la gracia en Dios que nos creó, en el Padre que nos creó. Padre nuestro, dijo Jesucristo cuando enseñaba a orar a sus discípulos. Y en este caso podemos decir, en el Salmo 103 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Visto desde ahí, tenemos que ver la gracia de Dios. Y espero que más adelante, más enseguida, hablemos un poco sobre el trabajo que Dios hace en el corazón del hombre y cómo cada persona que viene al mundo no puede decir otra cosa, sino que es creación de Dios. Y ya hablaremos el tema y más en específico. Así que tendremos que ver que el Padre, Dios como nuestro creador, en su toda suficiencia, o en todo lo suficiente que es para el ser humano, quiso producir para nosotros el medio de redención, ya que el hombre se había desviado de la gracia, se había desviado del plan primitivo. Entonces, en el Hijo, Dios se dio a conocer como nuestro Redentor, y así lo dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dice que Dios, ¿qué hizo Dios? Amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicho de otra manera más simple, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que devolviera la vida que se había perdido a causa del pecado al ser humano. Y de esa cuenta el hombre tiene reconexión con Dios. Así que si hablamos de reforzar, estamos hablando también de reencontrarnos con la fuente de nuestra existencia. Y aquí tendremos nosotros que pensar, si hablamos un poco sobre esta gracia que se expresa a través del reconocimiento y de la alabanza que podemos dar al Señor en la palabra, bendito sea Dios nuestro Padre y también nuestro Señor Jesucristo, tendríamos que puntualizar que en nuestra salvación tiene que ver la obra completa del Dios Trino. Totalmente. No puede el hombre ser salvo si no fuera por la acción trinitaria de Dios. El Padre, que es el creador de todas las cosas y también el promotor de la salvación nuestra a través de Jesucristo el Redentor, y el Espíritu Santo, que también se encarga de conducirnos a nosotros al conocimiento de la persona de Jesucristo, sin el cual nadie pudiera acercarse a Cristo. El Espíritu Santo sigue su función en el mundo, trabajando en todos los seres humanos para hacerles llegar al conocimiento de la verdad y de esa cuenta conocer a Cristo el Salvador y hacerse sus seguidores, sus discípulos y ser hijos de Dios. Amén. Ser hijos de Dios. ¿Sé qué es lo que busca Dios? Recobrar lo que le pertenece, recobrar a sus hijos. Así que si estamos nosotros aquí, va por la gracia y la bondad de Dios, tenemos que pensar que somos salvos gracias a su misericordia, por supuesto, pero la gracia que estableció para con nosotros en el Padre y también en el Hijo. Por eso Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pensando en la alabanza que se merece tanto el Padre como Creador, como también nuestro Redentor, a causa de la salvación que se ofrece a beneficio de nosotros. Cada uno tiene que tomar la responsabilidad. En este caso, el llamado es a que todos seamos agradecidos con Dios y que externemos palabras de gratitud en reconocimiento que lo que somos es gracias a su bondad para nosotros. No por méritos nuestros, que podamos hacer en cuanto a lo que nos esforzamos. Yo puedo estar trabajando de lo mejor y pensar que merezco recompensa por lo que hago. Y obviamente el Señor no se va a quedar con nada de lo que hago. Eso es obvio, pero tenemos que entender que lo que somos y lo que valemos es por lo que Él quiso establecer para nosotros. Y por eso es que nos busca. Porque para Él somos especial tesoro.
para que haya fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No piense usted que es porque a Dios le gusta hacer fiesta o por una simple fiesta. Si lo hace es por el valor que tiene cada criatura que se reconcilia con Él. El valor que ella tiene, no el que recibe, sino el valor que ella tiene. Dios busca al hombre porque el hombre para Dios tiene un valor. Por eso es que lo busca. Usted no busca una cosa que no sirve. Una cosa que está desechada no la busca, una cosa que da problemas no la busca, pero busca algo que usted sabe que tiene un valor, un alto precio. Así que el hombre para Dios tiene un precio muy alto. Por eso es que Dios lo busca y por eso es que Dios lo perdona, por eso es que Dios trata la manera hasta de tolerarle algunos caprichos, por el valor que el hombre tiene para Dios. Cada uno de nosotros tiene que pensarlo de esa manera, para de esa cuenta poder decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a lo que soy, pues yo puedo reconocer quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, y lo puedo hacer con toda la presteza, con toda la razón, con todo el gozo, con toda la alegría, a sabiendas que tengo un valor incalculable para el Señor. Así que, hermanos amados, pensando en esto entonces, estaba considerando que nosotros como cristianos, como creyentes de este tiempo, estamos gracias a una proyección que en su bondad Dios quiso establecer. Primero, para mi existencia. Segundo, para mi realización. Tercero, para mi santificación a través de la acción salvadora. Dios me hizo. Y luego permite mi realización como tal. Usted va a la palabra y va a encontrar eso. Creó Dios al hombre y lo bendijo. Así dice la palabra. Y luego le dijo todas las palabras que usted ya conoce. El proyecto de bondad y bendición en Dios se deja ver en los escritos bíblicos, ya que desde el principio, diga conmigo, el ser humano fue creado en bendición y para bendición. Amén. El ser humano fue creado en bendición y para bendición. No hay otra cosa que poder investigar ahí. Que el hombre recibió maldición, pero eso no fue parte del proyecto. El que viene en la maldición es el fracaso de la sociedad humana por seguir a quien no tenía que seguir. El Eterno le había dado al ser humano mandamientos que era fácil de cumplir, no era difícil de hacer. Sin embargo, el ser humano quiso desviarse del propósito y eso le trajo problemas. Pero el plan original, oiga lo que dice el texto: dijo Dios, hagamos al hombre, y creó Dios al hombre y lo hizo a su imagen. Y lo hizo a imagen suya, así lo creó. Y lo hizo varón y mujer. Y luego lo bendijo Dios, así dice Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice que lo creó y luego lo bendijo. Si yo estoy pensando entonces que soy bendito y para bendición, lo estoy haciendo basado en el plan original. El hombre entonces, el ser humano fue creado en bendición y para bendición. ¿Alguien cree esa palabra? Y alguien puede confesar esa palabra. El ser humano fue creado en bendición y para bendición. O sea, la proyección que podemos ver acá, el proyecto de bondad y bendición de Dios se deja ver entonces en que el ser humano, al ser creado, de una vez dijo y los bendijo Dios. Y luego todo lo que usted sabe al respecto. En su bondad, el Eterno puso bajo su responsabilidad y para su disposición una posición, y según el texto sagrado dice, poco menor que los ángeles, o poco menor que a los ángeles. Lo coronó de honra y de gloria. Amén, eso dice el texto. Y lo puso todo bajo su dominio. Salmos capítulo 8, versículos 5 al 8. O sea que el Eterno creó al ser humano en bendición y luego le otorga todo para que lo gobierne. Ya puede usted entonces entender por qué yo sostengo y digo, soy bendito, soy bendecido y soy ¿qué? Para bendición. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Somos benditos, somos bendecidos y somos para bendición. Ese es el plan original. Si está alterado ya no es cuestión de Dios,
no es cuenta de Dios. Si el plan está alterado es por causa nuestra. Pero el plan original es benditos, bendecidos para bendición. Ya puede usted entenderlo en esos textos que hemos leído. Y eso entonces habla de proyección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una expresión que debe surgir en todo ser humano pensante y que tiene la facultad de reconocer la fuente de su existencia. Cuando yo puedo decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y bendito mi Padre, Creador y Redentor, tengo que hacerlo con conciencia de lo que soy. Recuerdo una vez estaba yo a punto de partir de un lugar hacia otro y sabía yo que lo que me esperaba era una crisis. Yo sabía que el partir del sitio donde estaba al sitio donde iba a llegar representaba para mí un reto, un desafío, una crisis. Y hubo un susurro a mi oído y en ese susurro escuché al Señor decirme: no te preocupes, no vas tras la bendición va contigo y la bendición va tras ti. Yo estaba testificando a uno de mis hijos ahorita hace muy poco. Y yo le decía, me recuerdo cuando yo tenía que subsistir con un presupuesto muy alto y lo que yo iba a recibir literalmente era exageradamente bajo, tal vez el 10% de lo que representaba mi presupuesto. Pero el Señor me dijo: no te preocupes, no vas tras la bendición va contigo y va tras ti. Y yo puedo testificar, mis hermanos, hasta el día de hoy, que el Dios que me creó y que me hizo en bendición para bendecirme y me hizo para ser de bendición, ese Dios ha estado conmigo todos los días de mi vida. Y puedo asegurar que usted también puede decir con fuerzas en su corazón: Dios nunca me ha abandonado. Amén. Y desde que me hice cristiano puedo decir con más certeza, desde que me entregué a Jesucristo han sido los días más felices de mi vida. Amén. Somos creados en bendición, para bendición. Que no se nos olvide esto. Tenemos que traerlo entonces a la memoria desde la mente pensante. Todos nosotros podemos reconocer esto. Tenemos facultad de reconocer la fuente de nuestra existencia. Y tenemos que pensar, mis hermanos, que el ser humano, diga conmigo, el ser humano tiene un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Lo puede gritar conmigo? El ser humano tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Lo digo otra vez si lo quiere gritar conmigo. El ser humano tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Y vea, hermano amado, tenemos que pensar que el ser humano tiene raciocinio. Cuenta con el primer factor para la bendición, ya que puede intuir, puede reconocer y puede expresar con sus sentimientos que emergen de la voluntad misma del Señor, al darle al hombre la disposición para reconocer y entregar su vida a Jesucristo. Y desde aquí el hombre puede poseer el don de la vida en bendición para felicidad eterna mediante la santificación a través del Redentor. Porque podemos decir, hermano, pero es que al principio sí, Dios hizo al hombre bendecido y bendito, pero el hombre pecó. Y algunas veces podemos pensar que pensamientos absurdos se nos pasan por la cabeza. Y a veces tenemos acciones incorrectas. Y a veces tenemos palabras que no deberíamos decir. Y hay veces palabras que nos denigramos a nosotros mismos. En ese caso tenemos que asumir que hay un amor de Dios, hay una bondad en Dios, hay una gracia en Dios para nosotros. Porque el ser humano tiene un lugar preferencial en el corazón de Dios. Dios está trastornado cuando está tras la humanidad. En primer lugar está buscando lo que le corresponde. La creación es suya. El ser humano le pertenece por derecho de creación. Él lo hizo. Por lo tanto tiene derecho y tiene la obligación de buscarlo y lo hace con mucho amor. Que el ser humano se desvía es problema de él mismo. Sin embargo, diga conmigo, en la bondad de Dios, Dios pasa por alto la desobediencia y la mala vida de las personas con tal de traerlos de nuevo al redil para volverles a otorgar el derecho de la vida eterna. Y esto es lo que podemos ver. Podemos poseer el don de la vida en bendición para felicidad eterna mediante la santificación en Cristo.
Digamos que como pecamos ya no merecemos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, como pecamos estábamos perdidos, fracasados. Pero aquí aparece la bondad de Dios otra vez en darnos a nosotros, a nuestro amado Redentor. Por eso sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre por su amor y paciencia. Bendito el Hijo por su obediencia y disposición para entregar su vida en lugar de nosotros. Y ahí estamos restaurando nuestra relación con Dios. Así que bendito y alabado sea nuestro Dios, porque en su gran amor y en su gran bondad quiso extender para la criatura humana una paciencia inigualable, sin caducidad, siempre que sea el tiempo de la gracia. Porque claro que se va a terminar este tiempo, pero mientras está, tenemos nosotros que decir que gracias a Cristo Jesús y a la fe que ha sido implantada en nosotros y vivimos por fe y para fe, y nos desenvolvemos en este ejercicio cristiano a sabiendas que sabemos qué es lo que nos espera al final del camino. Tenemos vida en Cristo y vamos a tener una vida eterna, una vida llena de bendición. Así que, hermanos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es una expresión que denota la proveniencia de nuestra bendición. Diga conmigo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que recibimos en bien y para bien viene del Señor. El que usted sea creyente, que usted sea cristiano, viene del Señor. Con el respeto que usted me merece. Si usted es mediocre, es problema suyo. Pero Dios en su bondad quiso darle la facultad para que usted se meta de nuevo al gran amor de Dios y disfrute una relación con Él, para que usted restaure su relación con Él y tenga el privilegio que tenía al principio de ser bendito, bendecido y para bendición. Si usted vive la vida trastornada que lleva, es problema suyo. Eso no es cuenta de Dios. Por eso el Señor nos está llamando hoy a reconocer la bondad de Dios, a intuir cuál es la mejor vida que se nos ofrece y tratar de seguirla. Porque nosotros, hermanos amados, tuvimos en Dios un regalo. El que viniera Jesucristo para salvar a la humanidad es un don perfecto que desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que tendremos que verlo de esa manera, sabiendo entonces que nosotros somos hijos de Dios, siendo el Dios de bondad en su gloriosa, en su gracia, que hizo a sobreabundar para nosotros ese gran amor y bendición que nos da a través del correr del tiempo. Somos cristianos y podemos decir buenas cosas y bonitas palabras si usted asiente, porque el mismo Espíritu que nos creó nos permite tener relación con el Eterno y así poder asentir y poder percibir el gran amor de Dios. Cada uno de ustedes no fue obligado a buscar de Dios. A lo mejor sí, tuvo algún momento en el que usted se vio enredado en un problema y ese le sirvió a usted como para entrar al camino, pero eso tuvo que ver con la bondad de Dios. Así, si fuera asunto de látigo también, es parte de la gran bondad de Dios. Así que, mis hermanos, gracias a la bondad del Dios creador y redentor, que está por encima de todo, tenemos acceso a la iluminación que nos encamina a su conocimiento, ya que Él mismo hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Comprendimos que venimos de Dios y también que vamos a Él. Comprendimos que venimos de Dios y también comprendimos que a Él vamos. Es lo que estoy tratando de decir desde el principio. Soy bendito, bendecido y para bendición. Fui creado para tener relación con mi Señor. La había perdido, pero fue restaurada. Amén. Había perdido mi relación con Dios, pero diga conmigo, se restauró nuestra relación con Dios mediante Cristo Jesús. Y por eso tenemos que darle honor y gloria, y por eso tenemos que decir, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Jesucristo, y bendito también sea usted por haber atendido el llamamiento a la salvación.
Porque ahora en Cristo usted es nueva criatura, tiene vida eterna y tiene la esperanza de vivir para siempre en el gozo del Padre para siempre jamás. Así que, mis hermanos, tenemos que reconocer, en este caso, tenemos que entender que comprendemos que el Señor nos ama tanto y podemos oír con mucho tino al Señor diciéndonos: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Con amor eterno te he amado. Aunque esas palabras fueron dichas a Jeremías, Jeremías es una persona que puede representar también a un ser humano común y corriente, al que el Señor le dice como hijo suyo: con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Y cada uno poder apreciar, oír en el corazón suyo decir esas palabras. Yo estaba escuchando esas palabras y resonaban en mi corazón. Y el saber cómo el Señor ha mostrado su amor eterno para conmigo y me ha prolongado su misericordia. Y ahora soy lo que soy gracias a su bondad. El Eterno nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque se propuso en sí mismo el dejarnos su palabra, mis hermanos. ¿Qué estoy leyendo yo con ustedes? La palabra. ¿Y quién está entendiendo la palabra? Nosotros. ¿Quién está comprendiendo la palabra? Nosotros, a través de la palabra. Hace un poco se nos dijo, hay que leer la Biblia para conocer. Y se nos está promocionando la palabra de Dios porque es necesario que entendamos la palabra del Señor. Así que se nos dio la palabra. Y la palabra se nos dio a conocer con el fin de que conozcamos al Dios creador, que conozcamos al Dios de amor y que nos constituyamos en una generación, en un pueblo que alabe al Señor. Amén. Ese es el propósito de la palabra. Dice la Biblia misma que se nos da la oportunidad de leer lo que está escrito antes, porque es para nuestra enseñanza, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo escribió hace muchos años, y esas palabras escritas por Pablo se constituyen para nosotros como palabras de esperanza cuando las escuchamos. Y de esa cuenta podemos reconocer al Señor hablándonos. Tenemos que entender que en su insuflar, Dios incluyó en nosotros la personalidad que nos llevará a obtener el don de la fe para creer. Lo he dicho muchas veces en mis convicciones. Cuando Dios sopló en la nariz del ser humano, no fue un simple soplo como quien infla un globo. No es un simple soplo que le da la existencia a algo. En ese insuflar divino iba implícita, iba impresa la personalidad para que el hombre fuera conforme a su imagen y semejanza. El hombre adquiriría cualidades con las que podía tener relación con su Creador. Y es por eso que tenemos nosotros, implícito en nosotros, el dispositivo o la disposición por medio de la cual Él se comunica con nosotros. Y nosotros le entendemos y entonces le atendemos, le seguimos. Pero porque Él puso en nosotros esa personalidad para que amemos al que es la sustancia de nuestra existencia. Y usted dirá, eso parece filosofía. A lo mejor para usted tendrá razón de ser, pero cuando yo veo al Dios creando y que veo a un Dios poniendo en el ser humano cualidades importantes y que el escritor sagrado diga que fue creado conforme a su imagen y semejanza, me da a mí el permiso de poder entender al Dios creando algo con lo que se podía comunicar. Y de esa cuenta yo puedo tener el don de la fe. Creo, entiendo al que me llama y le sigo. Obviamente hay que oír la palabra del Señor. Entonces, no solamente nos formó con esa cualidad, sino que también nuestro Redentor, nuestro Creador, vino para acompañarnos. Y cuando Él se fue, también nos dio la bendición de acompañarnos con el don del Espíritu Santo para guiarnos al conocimiento de toda verdad. Así que si yo no puedo acercarme al Padre por causa de mis pecados, lo puedo lograr a través de Jesucristo, mi Redentor. Si no entiendo a Jesucristo porque no le veo,
ni le siento tampoco. Entonces me dio a su Espíritu para que me comunique con la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí, de modo que opera en mí la santificación. Como yo me aparto de mis pecados. Yo puedo oír consejos de 1000 personas, sin embargo no poner en cuenta ni uno solo. Pero atiendo el consejo del Espíritu Santo, que empieza a señalarme la calidad de vida que el Eterno quiere que yo practique. Y entonces yo comienzo a seguir esa calidad de vida. ¿Y con quién me encuentro? Me encuentro con la persona de Jesucristo, mi amado Redentor. Me encuentro con Jesucristo, el modelo que me lleva a la vida eterna. El que vino para enseñarme a vivir, para enseñarme a morir, para enseñarme a hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que reconocer que tenemos el gran amor y la bondad de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 13, dice lo siguiente: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, quiero que diga conmigo estas palabras porque me sonaron fuertemente a mi corazón: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí estamos diciendo, mis hermanos, que todos nosotros estamos siendo guiados y tenemos la capacidad y la formalidad para poder estar diciendo este tipo de palabras por la misma revelación que nos da el Espíritu de Dios. A esta altura del tiempo no pudiera hombre alguno entender a Dios, el Creador, a no ser por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza o con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos la bendición de ser alcanzados por la gran bondad y misericordia de Dios. Hay un Dios trino haciendo una operación con tal de redimir al hombre, de acercarse al hombre y hacer del hombre la criatura más feliz de la tierra. Viera cómo me bendice eso. Cuando yo pienso en un Dios interesado en hacer de mí la persona más feliz, no me queda otra cosa que darle gracias y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su grande misericordia quiso alcanzarme y darme un lugar preferencial en su corazón y darme un lugar que no me puede quitar nadie. Y el único que puede perder ese lugar sería yo por mis caprichos y por mis desobediencias. Sin embargo, Él a través de su Espíritu sigue obrando en mí para que yo sea la persona que Él quiere que yo sea. Así que, mis hermanos, siendo nosotros la generación de la postrimería, los que estamos a esta parte de la tierra, vale señalar que también nos alcanzó la gracia y que las bendiciones espirituales en Cristo incluyen también la autoridad en su revelación mediante la fuente que es el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos entendiendo el favor y el amor de Dios para con nosotros? No hay otro medio sino el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos lleva a entender que la palabra de Dios, que el libro que tenemos como lectura diaria, tiene las mismas letras que tiene cualquier otro libro. Y podemos decir que la Biblia es uno de los libros que hay en el mundo. Y aunque los libros son importantes y tienen muy buen resultado, la lectura de los libros
No hay libro que se le compare a la santa palabra de Dios. No hay libro que se le compare. Y la revolución que ofrece el contenido de la palabra de Dios en el corazón es inigualable. Por eso tenemos que entender que nosotros estamos siendo iluminados gracias a la intervención del Espíritu Santo. Damos por seguro que no damos nuestros propios puntos de vista, en este caso, e impresiones de lo que Dios quiso decir a través de nosotros. Por su gracia nos ha bendecido bajo la inspiración del Espíritu Santo para declarar los pensamientos que emergen de las palabras de Dios para consolación de los que esperamos en Él. Usted y yo estamos contentos esta vez porque estamos escuchando un mensaje en el que entendemos que tenemos grandes bendiciones espirituales en Cristo. Y alguno va a ir diciendo, me bendijo la palabra hoy. Espero que sean 2 y 3 que puedan decir, me bendijo el Señor. Pero quiero decirle con certeza, esa palabra no tiene que ver con la manera mía de entenderlo, sino el Espíritu Santo que opera en mí para decirlo y en usted para asimilarlo. Porque el Espíritu que opera en mí para decirlo también opera en usted para que usted diga amén, así sea. Y es lo que tendremos que entender. O sea que el Espíritu Santo está activo con nosotros hoy. Mientras escuchamos una palabra, alguien puede decir, me bendijo esa palabra. ¿Cómo es posible si estamos escuchando a un ser humano semejante a nosotros? Pero es que en este caso no hablamos los pensamientos y puntos de vista nuestros, sino que estamos hablando lo que quiere decirnos el Espíritu Santo. Así que bendito sea Dios, bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito sea su Espíritu, que entre los tres, si pudiéramos mencionarlos como personas, son los responsables de nuestra salvación. Amén. Así que tendremos que reconocerlo. Por tanto, tiene sentido y tiene razón que digamos, quiero que lo diga conmigo fuertemente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiero que usted se vea a sí mismo. Si tuviese un espejo enfrente suya, yo quiero que usted se vea en el espejo y se diga a sí mismo que usted fue escogido en Él desde antes que el mundo existiera. Amén. Y que usted le diga a usted mismo, eres alguien importante porque Él te escogió en Él. O sea, ya existías en Él. En sus planes ya estabas antes de la fundación del mundo. Ahora, si yo ya existía en el corazón de Dios antes de que el mundo fuera, ¿cómo es posible que yo no valgo tanto para Él? Por eso es que el Señor está interesado en mí para bendecirme, porque para Él yo tengo un lugar importante en su corazón. Así que quiero que ponga su mano en su corazón y diga, yo tengo un lugar importante en el corazón de Dios. Otra vez, yo tengo un lugar importante en el corazón de Dios. Dígalo otra vez. Yo tengo un lugar importante en el corazón de Dios. Soy su hijo. Y acabamos de cantar eso porque yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Amén. Así que mis hermanos amados, tendremos que reconocer que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, usted ya tenía en el corazón de Dios el lugar para la existencia, para ser bendito, para ser bendecido y para ser de bendición. Yo puedo asegurar, soy bendito, soy bendecido y estoy siendo de bendición en este mismo momento. Y todos aquellos que están conscientes de lo que estoy diciendo pueden levantar sus manos y decirle al Señor, gracias Dios por pensar en bendecirnos, por pensar en hacernos benditos tuyos y por hacer de nosotros entes de bendición para la gloria de tu nombre. Amén, para la gloria de su nombre. Y si le va a aplaudir, hágalo con todo su corazón a Él, porque usted para Él vale mucho y Él para usted también debe valer mucho. Al Señor sea la honra, al Señor sea la gloria, el imperio y la majestad
por los siglos de los siglos. Amén. Y por supuesto a nosotros también la esperanza bienaventurada de seguir siendo un pueblo bendito, un pueblo bendecido y un pueblo para bendición. Por supuesto, disfrutando de las bendiciones espirituales que en su voluntad Él quiso que nosotros tengamos. Así que quiero que se cierre sus ojos un momento y le diga al Señor: ¿qué tan agradecido está usted? ¿Qué tan agradecido está usted por la gran bondad de su Señor? ¿Qué tan agradecido está usted por la gran bondad de su amado Padre? ¿Qué tan agradecido está con la gran bondad del amado Hijo que dio su vida por usted? ¿Y qué tan agradecido está usted con el Espíritu Santo que día con día le acompaña para que usted siga amando al Creador de su vida, al Redentor de su vida, y que le hace hoy ser la persona que usted es? Ser feliz en Él y poder decir con mucho gozo: a Él seré un día semejante, y un día no lejano yo le voy a ver cara a cara, y entonces voy a conocer cómo fui conocido, entonces voy a entender cómo fui creado para la gloria de su nombre, y seguramente le alabaré por los siglos de los siglos. Entre tanto, queremos seguir siendo las personas benditas, las personas bendecidas y las personas para bendición. Así que tenemos abundantes bendiciones en Cristo Jesús. No perdamos de vista ese privilegio que se nos ha dado. Alabemos al Señor siempre. Cada vez que tengamos oportunidad, que salga de nuestra boca esa expresión: bendito sea el autor de mi vida, bendito sea el autor de mi salvación, bendita sea la fuente de mi existencia, bendito sea aquel que me conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. Bendito sea su nombre, y bendita también sea mi vida, que gracias a su voluntad yo pude entregársela a Él, y ahora soy feliz con Él. Claro que tengo problemas en este mundo, claro que hay dificultades, claro que hay enfermedades, claro que hay carreras, hay un va y venir. Sin embargo, podemos decir que somos personas con esperanza. Y termino diciendo lo siguiente: somos personas llenas de tantas dificultades, y vaya que tenemos a Cristo de nuestro auxiliador. Gracias que tenemos al Espíritu Santo con nosotros para que nos ayude. ¿Y qué si no lo tuviéramos? Así que bendito sea el Señor, porque en medio de las dificultades, aún en medio de las dificultades, Él nos ayuda para mantener nuestra fe y mantener nuestros pies siempre firmes en la roca, gracias a su amor incondicional y a su bondad que quiso darnos para hacernos benditos, bendecidos y para bendición. Yo doy gracias al Señor, doy honra a su nombre y bendigo su nombre por hacer de nosotros tan especial tesoro. Cuidemos lo que somos y démosle siempre la honra al que todo la merece, a nuestro buen y grande Dios. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado. Gracias por este tiempo que tomamos en tu palabra. Y gracias por este tiempo que tomamos en este lugar. Gracias por las personas que quisieron escuchar esta reflexión. Y gracias por las personas que la seguirán escuchando. Gracias por los que se detienen un momento para escuchar una palabra y ser edificados en ella. Ayúdanos para no solo alegrarnos por lo que escuchamos, sino también con el sentir la realidad de lo que somos en ti, y poder darte el honor, poder darte la gloria, poder darte la alabanza y poder darte el lugar que a ti te corresponde en nuestro corazón. Líbranos, oh Dios, de toda mediocridad, líbranos de todo conformismo, y ayúdanos a ser las personas que tú amas y poder entender que tú las amas y poder amarte como respuesta de haber reconocido que tú eres el Dios que siempre nos ha amado. Siempre has estado pendiente de nosotros. Y desde el momento que creaste a la criatura humana, has estado pendiente de la criatura humana. Gracias, Dios, por esa paciencia, por esa ternura, por ese amor con el que siempre buscas y sigues al hombre. Algunas veces hemos decidido que su fidelidad me sigue, su fidelidad siempre me acompaña.
Y yo puedo dar en este momento palabras de alabanza a tu nombre y decirte: bendito seas, oh Dios, para siempre. Bendita sea tu misericordia, bendito sea tu amor, bendita sea tu gracia y bendito tu pueblo que ha escuchado y cree tu palabra. Gracias te damos en este momento, y todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y para la gloria bendita de tu solo y gran nombre, en el nombre bendito tuyo, Señor. Amén. Amén.